Bueno, Marcela Lasso es, como dije antes, la directora ejecutiva, la presidente también de la Asociación Civil, porque así se llama Colonia Jaime, Sociedad Civil. Y quizás podrías empezar hablando de qué es una sociedad civil en Argentina. Ese término pues, puede usarse en Puerto Rico en algunas ocasiones, en algún instante, pero una sociedad civil, ¿por qué sociedad civil? ¿Cómo? Eso es una forma relativamente reciente en Argentina, porque no creo que cuando Joaquín Trincado funda la colonia Jaime, cuando se establece la colonia Jaime, existiera esa figura legal. Pero no sé si tú eres experta en esos casos y puedes saber desde cuándo ya se está usando el término sociedad civil para llamar, para designar a colonia Jaime. Es una pregunta interesante. Aquí se le llama asociación, es el modelo asociativo. Si ustedes ven en el estatuto que deja el maestro en el año 19, él presenta el estatuto en el Ministerio de Inspección y Justicia de la Nación. Ese estatuto lo deben tener todos en sus lugares. Fíjense en que ahí él habla de que en el año 19 él presenta el estatuto a ese organismo y le rechazan la personería jurídica que él pedía porque le pide que ponga cuotas, fije cuotas sociales de los miembros y dos cosas son. Entonces el maestro le contesta y le dice que no iba a fijar cuotas sociales, que su institución era buscar la fraternidad de las personas, entonces que no podía sujetarse porque su escuela era muy amplia, era universal, no la podía limitar a ese pedido que hacía Inspección y Justicia. Por lo tanto, eso quiere decir que el modelo asociativo es del año 19 y antes. Y ese tipo de figura jurídica sí lo aceptó el gobierno de Argentina, asociación, y lo aceptaron como válido. A ver qué te lo relato. Entonces, ahí el maestro le responde al Ministerio de Inspección y Justicia y el ¿Perdón? No, parece que hay un micrófono abierto, ¿no? Bueno, adelante, sigue, adelante. Por favor, apaguen los micrófonos mientras estamos hablando acá. Vamos a tener un diálogo, estoy teniendo un diálogo con la compañera, hermana, amiga Marcela Lasso, directora de Colonia Jaime en Buenos Aires, y nos está explicando cuál ha sido la evolución en parte, en aspecto de los nombres que ha usado Colonia Jaime en un instante, a través de los tiempos, desde que Joaquín Trincado Mateo funda esa colonia. Adelante, Marcela. Entonces, el maestro cuando pide esa inscripción, lo que él pedía que se inscriba a la escuela en Buenos Aires, en el Ministerio de Inspección y Justicia de la Nación. Eso véanlo en el estatuto de él, el original. Y ahí relata todo eso. Entonces, el maestro le dice que no se va a sujetar a esos dos pedidos. Por lo tanto, el ministerio le dice que era muy bueno todo el contenido del estatuto, era muy bueno el propósito que tenía la escuela, pero que pasaba a archivo el trámite ese iniciado por Trincado. En el año 32, cuando él funda la colonia Jaime, eso es algo que a muchas personas les ha costado entenderlo, él pide la personería jurídica, que se la conceden en 1934, el 15 de junio de 1934, en Santiago del Estero. O sea, pide la personería jurídica para la colonia con el estatuto de la escuela, lo pide para la colonia Jaime. ¿Y qué le dice aquí personerías? Aquí se llama personería jurídica. Sí. Y en la nación se llama
inspección y justicia de la nación. Entonces le pide, se expide persona jurídica y dice, concédale a la asociación Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, Cátedra 71, Luz y Paz, el carácter de persona jurídica sin fines de lucro, de base mutualista, de bien común, etc. Esa personería jurídica es la que todavía preservamos, pero ha pasado en el año 71, inspección o 71 o 74. Inspección y Justicia de la Nación modifican la ley y le piden a cada institución que cuando se inscriba diga antes del nombre que ponga si es una asociación civil, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una sociedad de hecho, como se llama aquí, si son sociedades privadas o asociaciones civiles sin fines de lucro como la colonia. Entonces, no es que nosotros lo único que hemos hecho es agregarle, ponerle asociación civil, pero el modelo de asociación ha sido el que siempre la ha definido a la colonia Jaime. Y ahora sí, en el 2004, cuando modificamos el estatuto, nos dicen que le pongamos asociación civil y le ponemos el nombre Colonia Jaime. Que Colonia Jaime siempre ha existido, obvio, pero legalmente no existía. Era la escuela y Cátedra 71. Pero el modelo, que es lo que mucha gente piensa que nosotros nos hemos convertido en una asociación civil a partir del 2004. No, la asociación civil ha sido desde el año 34, cuando persona jurídica reconoce a la escuela Cátedra 71 como una persona jurídica sin fines de lucro. O sea, sin fines de lucro viene siendo de siempre. Y ahora seguimos siendo. Es una asociación civil sin fines de lucro. Eso es lo que la diferencia de una sociedad privada que tiene un lucro. Hay asociaciones con fines de lucro y hay asociaciones sin fines de lucro, que es el caso de Colonia Jaime. Es importante que hicieras esa clarificación, porque a veces yo, tratando de explicar a algunas personas sobre el modelo y la cuestión legal de Argentina, pues me dicen, pero es que eso no fue lo que hizo el maestro Trincado, y piensan que fue que se alteró el proceso por no entender todas estas cuestiones del desarrollo legal. Y de ahí que empecé por esa pregunta, para que la gente tenga claro cuál ha sido la evolución. Segundo, hay otro aspecto importante, que Joaquín Trincado era una persona capacitada, había vivido en otros países y tenía todo ese entendimiento. En otros países hay otros sistemas legales y hay otras estructuras de organizaciones civiles, privadas y públicas, y que por tanto las escuelas espiritistas de la MQ pues tendrían que adaptarse a las regulaciones y prácticas en cada país y no traer discusiones sobre si esto no es lo que hizo Trincado o esto no es lo que hizo, lo que debió haber hecho, porque cada país es distinto. Si se hace una cátedra hoy día en Alaska o en Hawái o en Francia o en donde sea, tiene que ajustarse al derecho de ese país y las estipulaciones que creen. Pero a veces las personas, al no saber esta información, se confunden y hacen preguntas y hacen planteamientos que son erróneos. Y hablando de eso, adelante. Permíteme, Víctor. Lo que hay que siempre es bueno tener en claro que cuando la esencia no se pierde de algo, las formas tienen que ir cambiando naturalmente. Y cuando se ha cuestionado a la colonia y a la asociación civil y todo eso, se cuestionaba en sí el nombre
pero no se veía que la esencia nunca ha cambiado, porque aquí se estudia el espiritismo, se estudia, se cumple, como bien lo ha dicho una vez un contador, el modelo de asociación civil sin fines de lucro de aquí, de Santiago del Estero y de la Argentina, le permite darle forma a lo que el maestro quería con un sistema de vida comunal, que no haya, como es la Colonia Jaime, por ejemplo, que no haya propiedad privada, que no haya sueldo entre los miembros, que todo lo que se recauda vaya a un fondo común, que los integrantes sean personas voluntarias que vivan dentro de la comunidad y que busquen el propósito que tiene la comunidad. O sea, todo eso que el maestro quería, nosotros lo estamos cumpliendo. Y muchas personas no han entendido el cambio pensando que habíamos cambiado la esencia. No, este cambio ha fortalecido la esencia de una vida comunal en esta provincia y por ende en el país. O sea, mira la grandeza que ha tenido, al punto que le agrego a esto, que dentro del país están los organismos nacionales de impuestos y los organismos provinciales. Nosotros en los provinciales, como la gente, las autoridades provinciales nos conocían, sabían cómo nos manejamos, entonces nos ha sido más fácil que nos reconozcan en la exención de los impuestos que le corresponde a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero en el organismo nacional, que se llama AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, era más difícil que no reconozcan en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? La ropa que uso. Todos los días uso de todas. La ley dice que están exentos todas aquellas asociaciones que hagan educación, salud, etcétera, pero que los miembros no vivan dentro de la asociación y nosotros vivimos adentro de la asociación. Ese conflicto con este organismo público, en lugar de decir qué malo, cómo nos ha ayudado a esa reconstrucción de la identidad. Por eso hemos logrado transformar el estatuto, adaptarlo a las leyes provinciales, nacionales, pero también, que es algo que muchas personas de la escuela no lo comprenden, lo hemos logrado adaptar a la realidad de lo que el maestro quería con un sistema de vida comunal y a la realidad de la colonia. Y mira lo que ha pasado con ese organismo público, AFIP. Hemos hecho todos los cambios que nos han propuesto, lo hemos hecho, pero no hemos logrado ponernos de acuerdo, porque siempre nos han dicho no les corresponde la exención en ganancias, no les corresponde. Y sin embargo, cuando hemos ido a la justicia, el juez de Santiago del Estero, que se llama juez federal, ha dicho que nosotros teníamos razón. Y después ese trámite ha pasado a Tucumán, que es la Cámara de Apelaciones de Tucumán, donde le corresponde a Santiago del Estero, y la Cámara, que eran 3 jueces, han avalado lo que dice el juez de Santiago del Estero. Ha dicho, sí, tienen razón, y encima lo ha fundamentado mucho mejor, porque es una asociación así, porque los miembros viven adentro. En caso de disolución, el Consejo de Educación queda con los bienes de la Colonia Jaime, por ejemplo. Eso, ¿qué te demuestra? Que es una institución que es pública, que es para los miembros y para todos los que se quieran sumar, pero no es privada. Y ese trámite ha terminado en la Corte Suprema de la Nación, que en el año 2019, antes de la pandemia, yo me voy a Buenos Aires a una reunión y me llego de pura curiosa y ansiosa para saber si la Corte ya se había expedido, y me doy con la sorpresa de que la Corte se había expedido, lo cierra el caso y le da la razón a Colonia Jaime.
Y eso ha sentado una jurisprudencia en el país. O sea, hoy los abogados, cuando van a tratar temas parecidos a Colonia Jaime, tienen jurisprudencia porque la Colonia Jaime ha logrado ganarle, por así decirlo, a un organismo nacional y decirle, no, nosotros tenemos razón. Mira la importancia que ha llevado este proceso de cambio, donde no solo nosotros nos hemos adaptado al Estado, sino que el Estado ha tenido toda la voluntad de darle un encuadre, un lugar en los organismos públicos a Colonia Jaime, siendo lo que es, o sea, siendo como es, como el maestro lo quería, o sea, encima ni siquiera podemos decir, uy, nos han pedido que hagamos cambios que han distorsionado algo, nada que ver. Han sido cambios que han favorecido al propósito de Joaquín Trincado y al propósito de la colonia. Es interesante, Marcela, que hayas hecho esa explicación, porque es una de las cuestiones que a veces preguntan las gentes y que no entienden. Sin embargo, entonces los logros, aunque el maestro Trincado mismo, él por las gestiones que hizo originalmente, no pudo lograr ese reconocimiento totalmente. De hecho, él lo dejó de lado y lo dice en algunos de los capítulos en sus libros, que tuvo que dejarlo de lado. Ustedes han logrado ese desarrollo y establecer, como tú bien has dicho, la jurisprudencia. Y hoy día hay otras personas que no son necesariamente espiritistas de la MQ o espiritistas viviendo en Colonia Jaime, o solamente las personas que viven ahí o que comparten ahí con ustedes tienen que ser personas que se adhieren a la filosofía. Esa pregunta sería importante. Y la colonia es un lugar filosófico, no es religioso, no es político, todo eso lo decía el estatuto y nosotros lo sabemos. Por lo tanto, los miembros que vivimos, los miembros voluntarios, que nos llamamos miembros activos, ni siquiera hemos tenido la necesidad, como se lo exigían al maestro, de poner la palabra socios. Al maestro le pedían que él ponga la palabra socios en su estatuto. Por eso él explica y dice que no está de acuerdo. Nosotros no hemos necesitado hacerlo. Hemos puesto miembros activos, miembros voluntarios, que somos los que vivimos dentro de la comunidad. Entonces, en ese sentido, la comunidad es filosófica, no es religiosa, por lo tanto aquí no se profesa ninguna otra cosa que la doctrina del maestro. Sí estudiamos a muchos autores, muchos libros, como él mismo lo dice, todo lo que contribuye al conocimiento, pero las personas que ingresan a la comunidad con educaciones y formaciones religiosas diferentes, se adaptan porque aquí los principios que han tenido en su formación de la niñez, de la juventud, se pueden transformar y ampliar dentro de lo que es el espiritismo. Así que aquí somos espiritistas, Víctor. Muy bien. Quiero decirle a las personas que vamos a mantener un diálogo, la compañera Marcela y yo, pero le voy a pedir a personas que quieran lanzar algunas preguntas que las escriban en el chat de Zoom. Y la compañera Carmen Ibet y también Carmen Romeo, la vicepresidenta de INESI, van a estar tomando nota para traducir las preguntas y dirigírselas a la compañera y hermana Marcela Rosana Lazo. Quiero decir entonces, esta parte va a ser un diálogo así, pero al final, la última hora, vamos a ver si tenemos ya un conversatorio más amplio, donde ustedes puedan hacer ya no tanto preguntas a través del chat, sino preguntas ya directamente, personalmente, con turnos que quieran. Así que vayan apuntando sus dudas,
vayan apuntando algunos de los comentarios que ustedes quisieran hacer y que quisieran aclarar, porque no es solamente las preguntas y el diálogo y las dudas que presenta Inés y Víctor López Tosado en particular como su presidente a Marcela, sino que ustedes también tengan oportunidad. Pero en esta primera parte, por favor, escriban en el chat y la compañera Ivette Concepción de la Cátedra Emilio Castellares Ripoll y Carmen Romero, la vicepresidenta de INESI, gustosamente nos proveerán las preguntas para proceder a transmitírselas a Marcela. Yo creo también, Marcela, que si tú tienes a alguien ahí, no sé si tienes a alguien ahí, Hans o otro, que puedan mirar las preguntas, pueden ellos indicarte también algún otro planteamiento o alguna duda que existe. Seguimos. Sí, ya cuando entremos en las preguntas nos fijamos y vamos a seguir con el diálogo y después hacemos eso que, como vos lo dices. Oye, una pregunta que también algunas personas se hacen es, ¿qué ha pasado? Que las escuelas en otros países y los grupos en otros países no han desarrollado proyectos comunales. En la misma Argentina, en la época de Trincado, se desarrollaron 3 colonias, una de ellas muy conocida, los Franciscos, y otra más que ahora no recuerdo el nombre, pero todo eso desapareció. Pero interesante más todavía, en otros países donde se han desarrollado escuelas y cátedras y ha estado en desarrollo por largos de años, no ha habido movimientos a establecer proyectos de algún tipo comunal. ¿Han reflexionado ustedes allá en Colonia Jaime qué razones o qué cuestiones han podido estar subyacentes que pueda explicar eso? Además, aquí hay algunas personas que también podrían explicar en sus respectivos países qué ha pasado en la sección que tengamos al final, donde contesten sobre este aspecto. ¿Qué tú tendrías que decir? ¿Han reflexionado ustedes sobre ese aspecto? ¿Qué ha pasado? Argentina, aún así, 2 colonias cerraron, ustedes son las únicas que subsisten, pero lo principal es que Trincado había visto esto como un movimiento que podía desarrollarse y establecerse en distintos otros países. Sin embargo, eso no ha ocurrido. ¿Qué reflexión tendrías tú que hacer sobre ese aspecto? Por un lado, en algún momento lo he hablado cuando me han hecho una entrevista de Venezuela, y creo que es algo que los estudiantes de la escuela y del espiritismo tendríamos que hacer, ¿no? Me parece que debería llegar el momento de reunirnos todos, sea por Zoom, sea como sea, y juntarnos y hacer una reflexión conjunta de qué ha pasado, que hoy no podemos contar con otras colonias comunales, ni en la Argentina ni en otros países. Después de 100 años, o sea, es un motivo para hablarlo. Yo he tenido la posibilidad de ir a Salta, a hablar con la gente de Salta, que había pasado, había mucho resentimiento con el hermano Juan Donato y otras personas de Tucumán, porque habían interferido para que se vendan las tierras y se habían quedado sin nada. A lo que sé es que una mujer que figura en el libro que hemos escrito está a la par de Trincado en una foto bajándose del tren. Esa foto está en el libro. Esta mujer le dona al maestro 3.000 hectáreas. Y ahí se crea la colonia Los Franciscos, y la verdad que eso es lo que se vende después, y según ellos de una manera incorrecta, porque era una propiedad que no tenía persona jurídica, por lo tanto era herencia de los Trincado. Eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Estoy repitiendo lo que nuestros mayores nos han contado. Y eso ha permitido que se puedan hacer cargo de las tierras o la puedan vender los herederos de Joaquín Trincado.
Pero por otro lado, lo que nos han comentado la gente de ahí de Salta, que habían vivido en la comunidad, es que había muchos conflictos entre los miembros. Ellos eran, creo que más de 100 personas que han vivido. La comunidad ha estado 20 años y de ahí no ha prosperado. Las mujeres se culpaban para hacer las actividades y terminaban trabajando 2 o 3 y el resto no. Los hombres todos querían mandar y nadie quería trabajar. Así que bueno, esos que hoy haciendo cuando escribía el libro me daba cuenta de ese proyecto de Colonia y Ciudad Jaime que también ha habido aquí en la colonia, que se han creado casitas que están antes de ingresar a la casa comunal, había casitas donde vivían familias que se aspiraba a ser la Ciudad Jaime. Y hoy haciendo una pasada por esa historia, y era difícil hacerlo. Era difícil cuando eran chicas que se casaban con miembros de Colonia Jaime e ingresaban sin saber nada, ni de la forma de vida, ni de la doctrina. Así que era complejo y por eso ha fracasado. Y ahí lo ponemos en el libro de que ha fracasado. Entonces quiero creer que la convivencia y el desapego a los bienes materiales son dos aspectos muy fuertes en la vida humana, por lo tanto entiendo que son los impedimentos para poder hacer colonias comunales. Por eso es que no ha sido fácil. Uno debe trabajar el desapego y también debes trabajar la convivencia que estás continuamente a flor de piel, tus emociones, tus sentimientos, todo lo que sabemos del alma, de cómo funciona en la convivencia, en una comunidad, lo tienes que vivir todo el tiempo. Imagínate, nos ha sido difícil en las cátedras convivir, porque a veces los intereses particulares, personales, estaban por encima de los comunales, cosa que no debería suceder siempre que nos decidamos pertenecer a una comunidad o a trabajar en un equipo, en un grupo de personas, debemos aspirar a preservar el propósito de la comunidad, si no, no tenemos que estar. O el propósito de una cátedra, no el propósito personal. Lo hemos podido ver mucho, que han sido aspectos que han fracasado, que han hecho producir un fracaso. También el fanatismo, esto me parece algo súper importante. Una cosa es lo que el maestro dice en los libros y enseña. Otra cosa es lo que yo incorporo y hago mi propia filosofía o mi propia vida con ese conocimiento. ¿Qué ha pasado y qué pasa en muchos hermanos? Y lo puedo ver en el Facebook a veces, en algunos comentarios un poco inapropiados que se hacen así públicamente, que el fanatismo, o sea, el repetir lo que el maestro ha dicho y lo que el maestro ha dejado y la comuna que ha dejado, y nosotros no hablamos desde ese lugar. Nosotros hablamos de las acciones que hacemos todos los días que están avalando lo comunal. Y cuando ves que se habla o se repite lo que el maestro ha dicho, no ese es el propósito, no es exactamente el propósito de hacerlo. Lo que debemos hacer es hacer lo propio y hacer nuestras propias obras. Y ahí donde nos quedamos un poquito vacíos en las cátedras o en las colonias, que no tenemos colonias para mostrar. En ese proceso
de nosotros con el organismo nacional, que ha llevado 25 años de proceso y de trabajo, si hay algo que siempre nos han preguntado, si había otras colonias comunales. Los abogados, los contadores, los jueces querían sacar información de otras colonias comunales y ahí nos veíamos tan huérfanos realmente de no poder decir, sí, tenemos colonias comunales en Chile, en Colombia, en Venezuela, en todo, y no había, o si habría grupos o actividades, no eran especialmente, no eran organizadas de la manera que era la colonia. Marcela, creo que hay una pregunta de Carmen Romeo. ¿La tienes tú, Ivette, o ella escribió en el chat o la va a plantear? Adelante, Carmen. Una especie de internado. Sí, buenas noches. Saludos, Marcela. Carmen, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bien. Sí, me alegro mucho de tenerte aquí con nosotros esta noche. Antes de mí hay una pregunta de Rafael Alberto Nieves. No sé si ya la trabajamos, no creo que todavía, ¿verdad? Creo que en parte sí, no todavía. De las situaciones. Bueno, pues entonces sería bueno, perdóname, Víctor, ¿sí? La respondo breve si quieres, Carmen. Él dice que sí. Si Barshel se ha tenido algunos retos o situaciones con las diferentes modalidades de gobernanza nacional, democracia. La verdad que también eso lo contamos en el libro, siempre, cuando la colonia en el año 32 se la compra al campo, está pegado a un regimiento militar. Y para poder hacer el primer camino, para poder abrir, porque era todo un monte, el primer camino había que pedir permiso a ellos. Y se ha pedido permiso, el permiso ha ido a la nación ha respondido que sí, se ha hecho el camino, y el día de la inauguración, los militares han venido con los comuneros a inaugurar el camino. O sea, el vínculo de la colonia con el Estado ha estado siempre, ha sido bueno. En estos últimos años tenemos un gobernador que tiene un cariño por Colonia Jaime, y también nos ha facilitado muchas cosas que antes eran más complejas, pero aún con otros gobiernos, ha habido algunos que casi ni se los ha molestado porque te iban a pedir que pongas una bandera política, entonces preferíamos mantenernos al margen, aún teniendo necesidades. Pero generalmente ha habido una un buen vínculo con todos. En la época del gobierno militar, aquí los jóvenes, había jóvenes que participaban de los movimientos cooperativistas, se llamaban, y han tenido algunas pequeñas persecuciones, pero no ha pasado a mayores. Siempre hemos sido respetuosos con todas las personas, y bueno, eso ha hecho que tengamos un buen vínculo. Otra pregunta que la gente a veces nos hace, y me hacen a mí acá en Puerto Rico cuando compartimos con personas de la EMECU, pero con otras personas donde le hablamos de Colonia Jaime, ¿cómo tú hablaste que tienen un fondo común y que ese fondo común se utiliza, como yo lo he visto y lo he conocido mientras he estado allá, para distribuir las cosas? ¿Cómo es que eso se logra? ¿Eso se había ya establecido desde los inicios o eso se establece luego como una necesidad? ¿Y cómo se administra ese fondo común? Por ejemplo, yo tengo una necesidad, digamos que yo soy un residente y un comunero en Colonia Jaime, pero que tengo un problema particular, que necesito unos medicamentos particulares o necesito comprar unas sustancias, unos medicamentos o unos equipos que son particulares, no es para la comunidad, es para mi uso. ¿Cómo se gestiona todo de cosas particulares? Porque hay necesidades particulares, y máxime en una asociación donde hay sobre 90 y pico de personas.
Bueno, también eso ha vivido distintos procesos. Siempre ha sido, como les decía al principio, una asociación civil sin fines de lucro. Los recursos se han ido manejando como se podían en los primeros años, que no había recursos, que todo era muy difícil. Después han ido mejorando y generalmente no faltaba para comer, pero se convivía mucho con la carencia de los recursos. Entonces ha llegado un punto que la colonia ha estado tan mal económicamente que ha tenido que ser en el banco hipotecada. Se había hipotecado el banco, la colonia, las vacas, los tractores, todo. Y bueno, lentamente se ha ido levantando la hipoteca de los tractores, de las vacas, hasta que se ha logrado en el 2002, el gobierno ha dado una posibilidad de pagar con bonos, bueno, es una cosa, y se ha logrado salir por el apoyo en ese momento de la hermana Sandra Croston, que ella es de Panamá, en ese tiempo vivía en Estados Unidos. Ella no quiere que lo mencione, pero para nosotros es un reconocimiento importante porque nos ha ayudado para salir de esa deuda, y a partir de ahí la colonia se ha liberado de lo que era el banco, entonces podía producir y lograr sobrevivir a todas las cuestiones económicas. Ese proceso siempre ha sido destinado al fondo común, pero con algunos manejos que por ahí no eran favorables, como que cada rubro, cada actividad vendía algo en su rubro y se compraba lo que necesitaba para su rubro. Eso en estos últimos años lo hemos logrado modificar, cosa que está muy bueno, y lo hemos acercado a todo lo que el maestro habla de lo que es una comuna verdadera, donde lo que hace cada miembro va a ese fondo común que lo administra el consejo directivo y se reinvierte en la misma institución. ¿Y qué sería se reinvierte en la misma institución? Que va a cubrir las necesidades productivas, educativas, sociales, culturales y las necesidades de los miembros. Entonces, los miembros piden si quieren comprarse una ropa, si quieren zapatillas, y el consejo directivo se encarga de velar que nada le falte a los miembros, porque ese es el verdadero modelo de vida comunal, que nada le falte dentro de una vida digna, y nos preguntan, por ejemplo, ¿pueden viajar a Disney? ¿O se pueden comprar aros de oro, anillos de oro? Y poder se puede, pero no es el propósito de la comunidad. No estamos aquí, por eso estamos voluntariamente para cumplir el propósito de la comunidad, no de los miembros en particular. Por supuesto que aspiramos a tener nuestras áreas productivas, que son el sustento de la comunidad, en las mejores condiciones. Entonces, básicamente, todo lo que se hace en la actividad agropecuaria, en la agrícola, en la ganadera, en los chacinados, que se lo reinvierte en la comunidad. Y cada miembro, cada familia pide, y cada vez hacemos compras más comunales, hasta de calzado, de ropa, de todo. Hay una despensa donde se guarda y se compra ahí azúcar, yerba, papel higiénico, cosas de perfumería, y después cada uno dice, bueno, yo me gusta este perfume, quiero comprarme esta ropa, voy al médico, se pide de ese fondo común. Es algo que llama mucho la atención. Otra pregunta, y eso no sé, Carmen, ¿hay alguna otra pregunta hoy, Beth? Sí, aquí quiero referirme a esta pregunta de Jesús Rodríguez, que dice, ¿podría ser Colonia Jaime una especie de internado temporario, que entiendo que quiere decir, para aprender este estilo de vida en el futuro?
Este año ha venido un coach, una persona que nos ha entrenado el año pasado y un poco el libro ha ido saliendo después de ese entrenamiento sin saber que iba a terminar en un libro, sino que él nos ha motivado a hacer la reconstrucción de la identidad de la colonia, que ya la veníamos trabajando en el año 2021 con los jóvenes y ha terminado en un libro. Y este año nos ha visitado hace unos meses y justo habían estado unos estudiantes que han venido a hacer un trabajo de tesis aquí en la colonia y ellos nos decían, ¿podemos venir a ser voluntarios nosotros? O sea, venir una semana y compartir con ustedes. Y justo viene Israel Sinman, este amigo, y le contamos lo que ellos nos habían propuesto. Y de ahí surgía la idea, qué bueno tener, pero no contamos con dormitorios, es lo que no tenemos, dormitorios para que vengan los chicos, estén una semana y puedan compartir todas las actividades de la comunidad. O sea, no un internado para que vengan meses porque no tenemos los espacios para hacerlo, pero sí sería bueno poder hacerlo así por semana y ofrecer, y estoy segura que muchos estudiantes de las universidades que hacen trabajos aquí o de las secundarias podrían venir a hacer ese intercambio o esa convivencia en la comunidad. Carmen o Ivette, ¿alguna otra pregunta que alguien haya planteado? Yo tengo un comentario y una pregunta. Adelante, Carmen. El comentario es que la pregunta que se hizo hace un rato de por qué ustedes están y los demás no están como comuna fundada por Trincado. Yo pienso que se han dado una serie de elementos muy favorables entre la comunidad de ustedes a lo largo de los años. Y eso es pues algo que uno pues estamos contentos de que se haya dado y de que se mantenga. Y es el que dentro de esa comunidad ha habido unas personas maduras, sabias, que pues han trascendido un poco pues el egoísmo, los personalismos, a lo mejor, aunque no quiere decir que no los haya habido, pero que han podido trascender eso y han podido mantenerse juntos y entonces pues han pasado las crisis que en realidad pasamos todos, tanto a nivel individual como grupal. Cuando tú cuentas lo de las hipotecas, pues uno pues como que se sorprende de que ustedes hayan tenido que hacer eso, pero de que ya estén saliendo y fortaleciéndose en términos económicos. Y me parece que también, y esta es una opinión mía, ¿verdad? De lo que yo sé de ustedes, el cambio de identidad jurídica que se hizo le ayudó mucho a la relación con el gobierno y a la relación en términos de las bases económicas de la colonia. Y eso me parece que fue bien favorable y una decisión. Entonces, mi pregunta, ¿cuál ha sido primero, cuál es el propósito del libro que publican? Porque me parece bien importante la publicación de este libro que ustedes pues han hecho ahora recientemente. ¿Cuál es la recepción y cuál es la identidad que ustedes proyectan en ese libro como la Asociación Civil Colonia Jaime? Me gustaría como que en algún momento, no sé, no tiene que ser ahora, hablaran un poco del libro y de la recepción del libro y de por qué surge ese libro y qué utilizan en el libro y qué información trae. Antes que Marcela, antes que contestes, hay otra pregunta que... Víctor, con permiso, no había...
Estaba dándole las gracias a Marcela por... Perdóname. Pero pensé que habías terminado, perdóname. Y ve, tú te estás diciendo que hay otra pregunta que está ahí sobre el tapete. Para Sí, que pero puede esperar en lo que Marcela contesta la pregunta de Carmen. Muy bien, adelante. Mira, Carmen, lo que da claridad, o sea, valga la redundancia, es claro y es transparente, es luz, y nosotros esa transformación institucional que lo que ha hecho es darle la identidad, pero con claridad. Mira, esto somos, esto hacemos, así funcionamos, así nos movemos, así manejamos los recursos, los miembros tenemos estas responsabilidades, estas obligaciones, por lo tanto, esa claridad, y que no la teníamos antes, porque teníamos un estatuto que era una mezcla de los propósitos de la escuela a nivel universal, de los propósitos de una cátedra, pero no decía los propósitos de una colonia comunal. Entonces, esa transformación ha permitido que después de, en ese momento la colonia tenía 60 y pico de años, de decir, esto es lo que somos y esto es lo que hacemos. Por lo tanto, todo fluía. Y ahí hemos podido firmar convenios con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Producción, o sea, ¿por qué? Porque había algo que era muy claro y transparente y que lo seguimos preservando así, y eso te abre puertas. Antes las puertas no se abrían porque era todo muy, muy confuso. Que cuando hablo de esto no estoy responsabilizando a nadie, ¿no? Así se han dado las cosas, así han sido y así ha sido la evolución. Y el libro lo que hace es contar esa evolución. El trabajo que han hecho los chicos ha sido una investigación de cómo han sido los pilares de la colonia, que son el estudio, el trabajo, la convivencia, la función social, el origen de la colonia y la biografía de Joaquín Trincado. Esos son los capítulos que tiene el libro. Entonces los chicos se han dividido en grupos, han hecho una investigación y un trabajo para ver cómo habían hecho, cómo ha sido al principio, cómo era para sacar agua, para desmontar, de qué comían, cómo sobrevivían a las inclemencias del tiempo, sin recursos, sin dinero. Y bueno, todo eso lo va contando el libro. Pero a su vez, una de las cosas más grandes que te deja ver cuando habla de la función social, cómo, y esto también está sumado a lo que plantea el hermano Jesús Rodríguez, cómo uniendo vínculos con distintas formas de pensar, política o religiosa o filosófica, hemos logrado concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos desune. Que eso va a lo que hablábamos, a la pregunta anterior de Víctor, también se suma que el hecho de creernos espiritistas y dueños de una verdad, que eso es así, hay una verdad que ha dejado Trincado, pero el que vos te creas dueño de la verdad te impide relacionarte con otras personas, porque lo haces desde esa limitación, desde esas fronteras que uno mismo la va poniendo. Entonces ahí vamos a lo que dice Carmen, nosotros hemos tenido que tener apertura para poder lograr cosas a la comunidad y vincularnos, porque si pensaríamos de esa manera y con esos límites, que solamente podemos hacer negocios con los espiritistas o solamente podemos estudiar o aprender de los espiritistas y el resto no va, eso es un límite muy grande y bueno, eso el libro te lo muestra de cómo se hace para poder transformar las realidades, uniendo personas, uniendo instituciones para lograr objetivos
que beneficien en este caso a la comunidad y beneficie a la sociedad. Porque nosotros aquí tenemos un programa educativo desde el año 97 que ha empezado con pocos chicos y se ha ido haciendo más público, que es un programa que el Consejo de Educación de la provincia lo ha aprobado, y a los 10 años el Ministerio de Educación lo declara al programa de interés educativo provincial. Entonces, el programa se ha ido abriendo no solo a los jardines, primarias, sino a la secundaria, a las universidades, y eso ha ido fortaleciéndonos en un montón de aspectos. Se ha llegado a hacer aquí jornadas internacionales de fertirriego en un área productiva. Recibíamos personas de otros países que venían a enseñarnos y a su vez aprendían el modelo de vida de la colonia. Esa interacción necesita apertura nuestra para que se pueda dar, que es lo que entendemos que ha sido como una limitante dentro de la escuela. Y es lo que en el libro hacemos ver. O sea, ahí básicamente trata los pilares de la colonia, cómo ha sido la evolución desde el inicio hasta hoy los 90 años, y cómo se han ido transformando el trabajo, el estudio, que antes estudiaban y participaban solo los varones, los hombres, las mujeres cuidaban los hijos, casi no participaban en las sesiones. Yo era adolescente y hablaban 3 o 4 y se terminaba la sesión. Y nosotros hemos ido produciendo cambios, trabajando en grupos, incorporando nuevas formas, y bueno, todo eso ha ido haciendo que se vaya transformando. Bueno, todo eso se lo cuenta en el libro. Es bien interesante, Marcela, esto que tratas, porque a veces idealizamos los proyectos, pero los proyectos se hacen, se construyen. Y Trincado vislumbró un planteamiento, esbozó todo un plan, pero eso corresponde a las gentes desarrollarlo y estructurarlo según las necesidades, las capacidades y los recursos con que cuentan. Y recursos no es solamente de dinero, es también de recursos humanos. Unas personas con unas capacidades y con unos intereses y con una disponibilidad de aprender. Y a veces ya pensamos, no, aquí está la verdad, aquí está la verdad, y esta es la que hay que seguir o la que hay que imponer, porque a veces se habla hasta de esos términos. Cuando la persona apenas no conoce o viene de las religiones o viene a visitar una escuela y no sabe nada de espiritismo. Por el contrario, las ideas que tiene son tradicionales, son míticas y son otras veces contrarias a lo que es la filosofía espírita. Y por lo tanto, el abrirse a ese pueblo, a las universidades, a las escuelas, realmente hace una transformación que es total. No solamente la transformación que han tenido ustedes en Colonia Jaime, sino ayudar a otros en ese proceso de transformación. Una de las cosas, discúlpame, que quiero agregar, y me parece importante también al comentario que hace Mayra, de la adaptación y del tema del dinero, que nosotros creíamos, ay, porque hemos nacido aquí, ¿no? Que somos desapegados, que el dinero no, que esto, que aquello. Ahora en la pandemia, que hemos aprovechado esa oportunidad de estar encerrados para poder trabajar aspectos que antes no lo podíamos hacer, nos hemos ido viendo que sí teníamos como un apego por ese temor a que nos falte, a que no tengamos, a las carencias que se han vivido, que hoy los mayores todo el tiempo nos están diciendo lo mismo, tengan cuidado, no gasten, fíjense, eso hemos ido viendo que estábamos más apegados de lo que creíamos. Por eso lo que vos dices, el maestro puede decir en sus libros lo que plantea, pero lo que hay que hacer es incorporar esa realidad a uno, porque puede que estemos muy lejos de lo que él diga y nosotros creamos que por solo estudiarlo
o por solo ir a una cátedra, o por solo ser espiritistas, nosotros ya estamos cumpliendo o entendiendo, y no es así. Hay que sentirlo, y nosotros nos hemos dado cuenta de cuántas cosas no nos podíamos desapegar. Hemos hecho ejercicios, hemos llorado y hemos trabajado el desapego, porque es algo fuertísimo que parece, y ahí, ¿qué hacemos? Comprendemos que eso como que nos da la respuesta de por qué nunca se ha podido lograr que haya más colonias comunales, y también es lo que volcamos en el libro para que les sirva a las personas de que tenemos que salir de esa cosa que antes nosotros mismos la repetíamos y la declamábamos con mucha soltura, que no, que va a un fondo común, que nosotros no manejamos aquí internamente el dinero, que no sé qué, pero no, estábamos muy apegados a eso. Entonces, darte cuenta de todas esas cosas es realmente alentador, y es realmente encontrar la vuelta, ¿no? Que seas no lo que vos seas el libro que estudias, que vos te conviertas en ese transformador de una teoría en una práctica. Hay un aspecto, no sé si Aquí, Carmen y Ivette, ¿hay alguna otra pregunta lanzada por alguna de las personas? ustedes Sí, aceptan hay unos donativos. comentarios. María Hay unos Josefina. comentarios. Sí, el de los donativos, Marcela. Sí, nosotros lo que contaba para pagar ha sido una donación de la hermana Sandra. Sí, recibimos donaciones, hemos recibido, está dentro del estatuto como lo tenía el maestro, eso lo hemos seguido preservando también en el estatuto. Sí se recibe, María Josefina, donaciones. Hay un comentario de Mayra. Mayra, ¿quieres hacer tu comentario en vivo, por favor? Mayra Mato. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola, Mayra. Mayra. Sí, no, era que me parece maravilloso que ella haya podido explicar el proceso de lo del dinero, porque creo que hay mucho paradigma, ¿verdad? Y tabúes en las personas con ese tema. Y en el Código de Amor Universal Tomo 2, en el segundo capítulo, habla precisamente de eso, que es un proceso que va exactamente como mencionó la hermana Lazo, y que ellos han sido práctica de eso, de acuerdo a las leyes del país. Primero puede comenzar con dinero y se va cambiando hasta que se hace todo el tránsito, toda la transición, ¿no? Hasta que no haya dinero, y que ellos lo hayan logrado, me parece hermoso, y pues los quería felicitar, porque es bonito no solamente que como ella dijo, que esté en el libro, sino que se practique y que se sea eso, y que se comprenda desde sus bases legales cuáles son las posibilidades, porque cada país tiene pues leyes diferentes, pero lograr la meta, que es lograr ese desapego, el lograr que no esté el dinero, pues de verdad que para mí me parece maravilloso, y yo espero que se sigan haciendo más colonias y que se puedan más comunes, y que se pueda lograr, ¿verdad? Poco a poco en ese proceso de transición, como dice el maestro, y de verdad que les quería felicitar. Gracias por eso. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Gracias. Marcela. También nos preguntan, Marcela, ¿cómo se puede conseguir el libro? Bueno, eso es algo, yo le he pasado el contacto a algunas personas, lo está viendo un señor que se llama Marcos Vizoso, de aquí de Santiago del Estero. Con él hay que ponerse en contacto, el que quiera me escribe por privado, y yo le mando el teléfono de él, y él me ha dicho que se encargaba de enviarlo. Para nosotros se nos hacía un poco complejo, pero ya le vamos a encontrar la vuelta, porque también nos sugerían, nosotros lo vendemos en un costo que es bastante bajo a la calidad del libro impreso, porque es una calidad hermosa, realmente todo en ilustración, con fotos, porque la idea es poder seguir reimprimiéndolo. Habíamos hecho 500 ejemplares nada más, porque bueno, los costos de impresión son grandes, entonces la idea es poder seguir haciéndolo. Si no, creo que lo mandamos y se va por correo, pero bueno, tenía un costo.
o por ahí nos vamos a encargar nosotros de hacerlo, no sé. Podemos pasarle el contacto de esta persona y si no logran un arreglo o algo, nos avisan y vamos a ver nosotros de hacerlo llegar. Porque sí nos interesaría que lo puedan tener, nos interesaría que lo puedan tener, porque agregando un poquito, lo que tiene es que es también una inspiración para hacer espacios comunales, para no sentir que tengamos que solamente vivir en comunidad como lo hace la Colonia Jaime, sino que desde cada lugar podamos hacer una tarea comunal. Hoy tenemos un grupo que está en un pueblo a 20 kilómetros de aquí de la colonia. Ellos estudian la filosofía y ¿qué hacemos? Por ejemplo, han venido un sábado a cocinarnos a toda la comunidad. Así como el otro día los chicos ayer han venido a cocinar con nosotros, 2 personas, ellos han decidido solos, todo el grupo, venir a agasajarnos. Entonces, cocinaban, han lavado los platos, han limpiado. Lo mismo hacemos nosotros con ellos allá. Y también los domingos hay un grupo que va a apoyar las reuniones de estudios que ellos hacen los días domingos. Entonces, eso que es algo que lo estamos haciendo y está muy bueno que quienes estén cerca puedan hacer esas tareas comunales. Y van a ver que por ahí yo en mi casa necesito que me vengan a limpiar el patio. Y viene el grupo de la cátedra de allá a limpiar mi patio un día sábado o un día viernes. Y esa interacción y ese trabajo solidario por el otro, ahí volteas ese sentimiento, no, la propiedad mía, nadie puede entrar, y las barreras o muchas cosas. O sea, lo que quiero significar es de cosas muy simples surgen, me enseñaba alguien una vez, de cosas muy simples surgen los resultados más trascendentes. Bueno, eso es hacer comuna, para que no estemos esperando que solamente la comuna se la haga cuando todos vivamos como la Colonia Jaime. No, hagamos desde el lugar que vivimos tarea solidaria por mi vecino, por el compañero de trabajo. A ver, no he podido limpiar la casa esta semana, ¿quieres que vayamos y yo te ayudo a limpiar tu casa? Sin sentir que uy, voy a hacer ese trabajo y que no debería, no sé, pero eso lo estamos incorporando. Y lo de venir a cocinar, creo que el año que viene vamos a convocar a más personas que no sean de la misma filosofía nuestra, que vengan a hacer ese... Bueno, ayer el abogado no es de la misma filosofía nuestra y le ha encantado venir y cocinar con nosotros y estar en la cocina comunal. Marcela, una cuestión que tú mencionaste al principio y en algún otro instante dijiste algo sobre los vínculos que tiene Colonia Jaime y que ha ido construyendo a lo largo del tiempo con las universidades, específicamente entre ellas pues la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde estudiantes han venido a hacer proyectos de investigación, donde se han integrado en distintos proyectos. ¿Cómo ha progresado eso y qué otros beneficios, ya no solo para Colonia Jaime, han logrado ustedes obtener? ¿Qué beneficios ha dado a las universidades y que sienten que es un valor añadido al trabajo que hacen ustedes? Porque muchas personas piensan que la comuna se hace en la colonia comunal, pero tú bien has hablado estas mismas experiencias. ¿Cómo han esos lazos y vínculos con las universidades y el trabajo con estudiantes en los estudios? ¿Cómo ustedes han trabajado eso? Con la Universidad Nacional de Santiago del Estero tenemos convenio desde el año 2010 y el año 2019, cuando ha sido los 50, yo he cumplido 50 años y he decidido hacer un cumpleaños solidario, que no me traigan regalos para mí, sino que traigan útiles escolares para los niños de la comunidad y de las zonas aledañas, porque justo los vecinos nos habían pedido útiles
que nos traían las escuelas a veces nos donan lápices, lapiceras, hojas, resmas de hoja, porque aquí se utiliza un montón. Entonces decidimos hacer el cumpleaños solidario y ese mismo día volvemos a firmar convenios con la universidad porque había un nuevo rector. Ellos han participado del cumpleaños, hemos firmado convenio con una de las facultades y lo que hacen es venir a hacer tesis de grado. Por ejemplo, se ha hablado de espiritismo en esta universidad, cuando una de las chicas ha hecho un trabajo, una tesis sobre el espiritismo, cómo llega a Santiago del Estero, y a su vez ha hecho el doctorado en Tucumán y ha traído los profesores de Tucumán a visitar la comunidad, y yo le he hecho la devolución cuando ella ha presentado la tesis doctoral. Así que y ha habido un proyecto de la universidad donde venían distintos grupos a hacer distintas investigaciones, tanto en la huerta, en la apicultura, en el bosque nativo. Y bueno, a nosotros nos fortalece, nos enseñan y nosotros aprendemos, y nosotros les servimos a ellos, que es algo que la universidad lo valora. También estamos trabajando con el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hay un programa que este año hemos empezado a trabajar, ya lo habíamos hecho años anteriores y después lo hemos dejado, y este año. Y también el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es con quien hacemos los biodigestores, o sea que se hace el proceso de reciclado del estiércol de las vacas, que genera gas metano para la cocina comunal. Y este año hemos inaugurado un proyecto hecho con el Consejo de Ciencia y Educación, Ciencia y Técnica, Ciencia y Tecnología de la Nación y de la provincia, para hacer el tratamiento de efluentes de los cerdos. Así que esas posibilidades no las podríamos tener si no nos abrimos y hacemos apertura con todos estos organismos, ¿no? Que son organismos importantes, que no son de un gobierno de turno, sino que son organismos del Estado provincial y nacional. Muy bien. Yo creo que eso es bien importante porque el maestro hizo planes, pero estaban viéndose desde una perspectiva de una época donde él vivía, más además las inspiraciones y enseñanzas que venían por las vías espirituales. Pero ellos esperaban también que iba a haber una transformación a nivel mundial en el área y que la comuna iba a desarrollarse casi como, en algunas personas casi decían, no, eso no va a venir, como que eso llegaba porque estaba estipulado. Y eso yo lo oí muchísimo en las cátedras y en la educación que recibíamos, como que algo dado. Yo pienso que ahí hubo una gran equivocación y que el ejercicio de ustedes ha demostrado que eso, si bien era una meta, tenía unos procesos y a veces los procesos no se vieron y se quisieron saltar. ¿Tendrías tú algo que decir sobre cómo este proceso de ustedes ha enriquecido la misma filosofía de la MQ y el pensamiento mismo de Joaquín Trincado a la luz de la experiencia? Y bueno, es lo que estaba diciendo Víctor. Es sin perder la esencia, porque es algo que nosotros lo cuidamos mucho, la esencia tanto del legado filosófico como de las personas que están enterradas en el cementerio de la comunidad, que es algo que nos genera un respeto y un reconocimiento constante hacia ellos. Todo esto hace de que vos vayas transformando todo ese legado, lo mantengas vivo sin perder la esencia del origen que le da vida a esta comunidad,
pero adaptándolo a las leyes, como el mismo maestro lo decía, a las leyes de cada país, leyes civiles, comerciales, y con la ventaja de que no pierdes la esencia, sino que la fortaleces. Eso es lo que hemos podido ver, que en ese camino de buscar los reconocimientos de las entidades públicas hacia la colonia Jaime, de un encuadre, porque dentro de las leyes provinciales y nacionales no hay un encuadre donde diga las colonias comunales como colonia Jaime deben ir aquí. No, eso ha habido que construirlo, y por eso ese espacio que los organismos nos han brindado ha dado fe de un posicionamiento de la comunidad que se ha logrado en base a ese trabajo constante de interacción con personas y con instituciones. Es muy importante para lo que queramos crear, tener esa apertura de no distorsionar o de no desvirtuar la esencia y el propósito de la comunidad, pero sí de irlo adaptando a las reglas y a las normas de los estados que los requieran, ¿no? Claro, yo creo que eso ya ha quedado, creo yo. Con permiso. Perdóname, Carmen, un minutito. ¿Hay alguna pregunta, Carmen, que van a hacer? Por eso, es que sí, hay una pregunta y hace ratito. Dice, sí. En una pregunta de Awilda, Marcela, ¿cómo es el proceso para ejercer el derecho al voto y escoger las personas que gobernarán en su país, municipio o comunidad por los miembros de la comuna? Es Awilda. Entiendo que la comunidad participa de este ejercicio. El voto, cuando tenemos que votar al presidente, al gobernador de la provincia, o de aquí de la comunidad. Ok, Awilda, ¿puedes clarificar eso? Porque yo también como que tengo dudas en respecto a qué te refieres, Awilda. Sí, buenas noches, saludos a todos, saludos Marcela. Gracias, sí, igualmente. Sí, yo lo que pregunto es que ustedes ejercen el derecho al voto, y pues ese proceso es individual, ¿qué me podrías explicar? Claro, nosotros votamos, nos toca votar aquí en un pueblo cercano a la colonia que tiene intendente, y también votamos al intendente. Todo esto es cada 4 años, votamos para gobernador cada 4 años y votamos para presidente de la nación cada 4 años. El voto es libre, generalmente nos gusta a todos la misma persona, y cuando hay diferencias, bueno, sobre todo a veces la tenemos en el intendente, que decimos, bueno, por ahí este o el otro, pero es libre. En eso apoyamos a los, como dice el maestro, apoyamos a los hombres que hacen obras, y nosotros vemos quiénes hacen obras y bueno, y lo apoyamos. Nos angustiamos cuando no gana el que consideramos que es el mejor para el país o para la provincia, pero sí, eso es libre. Vamos a los actos de las escuelas, participamos en todos los actos, como cumplimos con todas las leyes civiles del país y de la provincia, como dice el maestro, en todo lo que no se oponga a la libertad de pensamiento, ¿no? Que generalmente no tenemos ese problema. Es más, cuando necesitamos algo, decimos, bueno, no somos políticos, no es que lo andemos diciendo, pero saben que no estamos afiliados y que este lugar no es un lugar político, y sin embargo nos respetan. El gobernador y muchas autoridades de la provincia valoran mucho lo que hace la colonia. Somos muy reconocidos por la cultura del trabajo. Ellos ven que aquí se trabaja permanentemente, los domingos, los sábados, feriados, y eso se lo sabe
Se lo conoce mucho a través de las granjas de venta que tenemos en la ciudad y con las visitas de las escuelas, con las visitas de los productores que vienen a ver alguna mejora tecnológica que hayamos hecho, como por ejemplo lo de los biodigestores. Así que, bueno, eso es algo positivo, ¿no? Gracias, Marcela. Carmen, ¿hay alguna otra pregunta o algún otro planteamiento de algunas de las personas que están en el foro hoy? No, hasta ahora no. Puedes continuar, Víctor. Muy bien. Disculpa, Víctor, le contesto a Mayra, aquí sí hay Federal Express. ¿No? DHL. DHL, me dice Hans, que es el que más entiende de eso. ¿Hay Western Union? Sí, para Western Union y DHL hay. Gracias. Yo, perdón, yo quiero un libro. Estoy en la Dice Ciudad de que México. sale $145 para enviar un libro. No sé México. cuánto. A México, ¿cuánto sería en Ciudad de pesos? México. ¿Cuánto sería? Y es, Para nosotros es muy, hablar en dólares, por eso se nos hacía un complejo el tema de los pesos, pero ya le vamos a encontrar la vuelta, porque sería buenísimo que lo puedan tener. Capaz que para ustedes no signifique mucho, para nosotros sí, porque aquí la inflación y el dólar es algo que está muy elevado, los costos son muy altos, pero le vamos a encontrar la vuelta porque nos interesa que todos lo puedan tener al libro. Ha sido hecho con esa idea de que lo puedan tener en otros países. Nos hablaban de venderlo al libro digital, entonces no tienes que estarlo enviando, y también podría ser una posibilidad que no la hemos evaluado todavía. Es algo nuevo para la comunidad porque nunca hemos hecho un libro así y tener que enviarlo a otros países, pero le vamos a encontrar la vuelta. Marcos, señor Marcos, él lo vende en su librería y no nos quiere cobrar nada para venderlo. Es un gesto también por la trayectoria de la colonia. Para él le significa mucho vender el libro de la colonia. Tiene una editorial, nosotros ni sabíamos que tenía una editorial aquí en Santiago. El libro ha sido hecho en Buenos Aires. La parte de la edición ha sido regalada por familiares de miembros de la comunidad, y lo que hemos pagado nosotros ha sido la impresión del libro. Una pregunta que tengo yo, además, mientras se van calentando los motores, decimos aquí en Puerto Rico, las otras personas con alguna otra pregunta. Cuando las personas llegan más o menos a una edad ya mayor, ¿hay una jubilación, si acaso? Yo sé que hay personas mayores, soy uno de ellos, que trabajamos continuamente y no descansamos. Bueno, descansamos las horas que son necesarias, pero sé que seguimos trabajando. Para personas que dicen, yo no puedo, ¿qué servicios tiene el Estado que colabora con la colonia? Y si ustedes aportan al Estado para esos bienes que pueda recibir una persona cuando ya dice, yo no puedo más y necesito estar descansando, los servicios de salud, los servicios de cuidado. Sé que allí, porque yo he estado allí en Colonia Jaime, pues las personas tienen unos servicios y tienen unos beneficios por vivir simplemente en la comuna, en la Colonia Jaime. ¿Qué otra vínculo hay con el Estado o con la provincia que ayude a llenar necesidades, digamos, de personas mayores, jubilados, viejos, ancianos? ¿Qué podrías tú decir sobre eso? Claro. De acuerdo a lo que dice el Código de Amor y de acuerdo a lo que el maestro lo dice en su estatuto, la comuna se hace cargo de sus miembros hasta sus últimos días de vida. En el año 53, creo que es, cuando sale el tema de las jubilaciones a nivel nacional, de aquí se pide hacer aportes y que se puedan incluir
a los miembros de la comunidad dentro de las jubilaciones y les responden que no, porque el estatuto dice que la institución se hace cargo de sus miembros hasta sus últimos días de vida. Entonces, eso, bueno, ahí ha quedado y como los mayores nunca les faltaba nada y están dentro del amparo, del cuidado y la protección de la comunidad, por lo tanto, paga la salud, lo que se necesite lo paga la comunidad. Pero en los últimos años, en el gobierno de la presidenta de Cristina Kirchner o de su esposo, no me acuerdo, de Néstor, se ha creado la jubilación sin aportes y muchos miembros mayores de la comunidad se han podido jubilar, tener su jubilación y a su vez el mismo Estado le iba descontando mes a mes le iba descontando como para pagar, para devolver lo que no se había, lo que esa persona no le había aportado supuestamente al Estado. Pero en sí se han podido jubilar muchas personas mayores de escasos recursos. Esa ha sido una decisión del gobierno buenísima, que muchos se quejan, la critican, pero realmente que para nosotros, no por nosotros, porque si bien es una ayuda a la comuna, hoy los mayores que cobran, la mayoría nos ayudan a la comuna, hay otros que han decidido no hacerlo y se los respeta, porque también los miembros nunca han tenido acceso a manejar el dinero, que hoy sí lo manejamos todos de alguna manera porque vamos y salimos a hacer las compras y las necesidades, pero hoy la mayoría le aporta a la comuna y a su vez ellos mismos se cuidan, por eso hay otros miembros que deciden no hacerlo por una cuestión de salud y de que necesitan más medicamentos o más cuidados o operaciones o cosas y lo hacen con ese fondo. No hay un tratado especial de las jubilaciones para la colonia Jaime, eso no, nunca lo hemos pedido, no, en ese organismo no. Pero sí se han adecuado a jubilarse en estos últimos años con esas posibilidades que ha brindado el gobierno nacional. Muy bien. Preguntas, Carmen y Beth, algunas otras personas que quieran hacer una pregunta motu propio, alguien en particular. Veo a Lila Aguirre, que se ha unido hace ya un tiempito. Lila Aguirre es de San Antonio, Texas, y está por aquí con nosotros de lo que fue la cátedra de allá de ese país en sus inicios, y que de hecho Puerto Rico estuvo adscrita a San Antonio, Texas. Eso no lo saben muchos espiritistas de Puerto Rico, que cuando se crea, cuando empiezan a establecerse cátedras en Puerto Rico, no había una cátedra central en Puerto Rico, era provincial, pero antes de eso estábamos adscritos a San Antonio, Texas. Y eso fue un proceso de desarrollo. Y ahí vemos también lo que tú decías, Marcela, que Trincado fue flexible y adaptaba las normas de funcionamiento según las leyes de los países y las circunstancias particulares de los países. Y eso a veces algunas personas no lo han entendido. Pensaban, y yo pienso aquí, que hubo un error de interpretación de las cosas que a veces decía el maestro Trincado sobre cómo debían que llevarse a cabo, cuando el mismo maestro Trincado fue un ejemplo de flexibilidad al adoptar normas con otros países cuando se establecían instituciones. Eso es un aspecto. Hoy día, pues ya Puerto Rico pues tuvo eso. Sin embargo, las cátedras han ido disminuyendo la afluencia de gente y el crecimiento de las cátedras se ha habido realmente estancado. Esa es una realidad aquí y entiendo también que ha sido una realidad en otros países. ¿Tú tienes alguna reflexión o ustedes tienen alguna reflexión sobre este aspecto, Marcela?
No se oye, está apagado el micrófono. No, perdón, repetímela la pregunta, Víctor. Que hoy día en algunos países, incluyendo Puerto Rico, se ha ido disminuyendo el número de cátedras y la afluencia de gente a las cátedras, a las instituciones. Se han ido envejeciendo, quiero decir. Y eso ha sido un aspecto que ha limitado el crecimiento, el desarrollo de muchas instituciones espiritistas en Puerto Rico, y no solo en Puerto Rico, en otros países también. A mí me ha tocado viajar a otros países y he visto esa realidad. No la conozco en otros sitios de Sudamérica, muy poco, pero ¿cuál ha sido tu reflexión, si tú has tenido alguna, al tú entrar en contacto con otros países donde ha estado y estuvo la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal establecida desde épocas pasadas hasta el presente? Y yo sí, o sea, cuando he pertenecido al Consejo Central, he estado en contacto con las cátedras, pero no he visitado, excepto algunas de aquí de la Argentina. Las de otros países, creo que la falta de renovación, ¿no? Me cuesta un poquito hablar de este tema porque dentro de la escuela, en algunos años atrás, y vos lo sabes, he sido un poco mal mirada, por así decirlo, por producir cambios y transformaciones dentro de la colonia, del estudio. Se me ha tildado muchas veces que estudiaba otras cosas y no estudiaba el espiritismo. Y bueno, que no es así. O sea, yo he leído desde chica, tenía 11 años, 12 años, y me leía Juan Salvador Gaviota, me acuerdo que de Richard Bach, un libro muy, muy clásico por acá, y me encantaba porque entendía cómo era la vida en otros mundos con solo leer eso, y era muy chica, y he leído la doctrina siempre, y la esencia la siento que está incorporada. Y lo que hago es incorporar herramientas y conocimientos más técnicos, podríamos decirle, para bajar esa información profunda que es el espiritismo y poderlo adaptar al lenguaje de todas las personas. Es decir, que yo pueda hablar con personas de la idea política o religiosa o lo que fuera, y que yo me pueda adaptar a ese lenguaje, porque no está en mí imponer una voluntad, sino cómo compartir con el otro, cómo interactuar con el otro sin necesidad de que yo tenga que estar hablándole, como lo he escuchado a muchos espiritistas, queriéndole imponer la idea del espiritismo, cosa que hace que las barreras se caigan, se cierren y no puedas mantener ese vínculo. No es mi caso, y eso es lo que pregono en la comunidad y ayudo a la comunidad a esa apertura, porque eso hace de que, de lo que hablábamos antes, de que puedas lograr cosas para la comunidad y para la sociedad en esa, pero ahí veo que, la decisión y la elección es personal, es de cada uno. Uno debe decidir voltear las fronteras para que puedas relacionarte con los demás. Cuando hablamos de fraternidad, nosotros creemos, o siempre hemos creído, porque aquí mismo hemos creído, que fraternidad era fraternizar con las personas que piensan como nosotros y que viven como nosotros, y que si no, nada de eso sirve, y no es así. Fraternidad es cuando tienes la capacidad de recibir en tus manos un legado filosófico tan grande como el de Joaquín Trincado, y transformarlo para que te sea útil a vos y le sea útil desde vos hacia los demás.
O sea, para mí ese es lo más grande que uno puede lograr. ¿Cómo hacemos para que todo ese conocimiento yo lo pueda incorporar y ayudar a los demás? No andar imponiendo ideas y hablando de comuna cuando no la construyo. No puedo hablar de comuna, no puedo cuestionarle a la colonia Jaime como se nos cuestiona y se me cuestiona a mí en las redes sociales de una manera así tan abierta. Se cuestiona algo que no se lo ha vivido, o sea, no, eso no lo aconsejo que lo haga nadie, porque es como si yo opinaría sobre la vida de ustedes o cómo hacen en las cátedras, o porque alguien vendría de Puerto Rico y me diría, mira, en Puerto Rico viven y hacen, y yo me dirijo a ustedes desde esa información, cosa que ha sucedido en la escuela, en muchas personas, Sí. que ha salido información de Colonia Jaime, de los mismos miembros de la comunidad, pero información adaptada a quien la emitía, y se han pensado y se han dicho y se han hecho un montón de cosas que yo no la aconsejo que eso lo podamos hacer, porque he visto que he conocido la calumnia, la he palpado a la calumnia de que se hable de mi persona por producir cambios y transformaciones desde un lugar que no dejaba de ser una calumnia, porque había cosas que no se entendían, que no las querían entender, porque me he esmerado en quererlas explicar muchas veces y no se ha querido entender. Entonces, y se juzgaba. Entonces, ¿qué se puede esperar de otras personas que no conocen lo que nosotros conocemos? Si nosotros que tenemos ese legado en nuestras manos y sabemos que la fraternidad es el camino, no lo hemos podido hacer ni en esas cosas simples, como ese vínculo. Y algo que lo han vivido vos y Carmen, ha sido la asamblea del año 2011, donde yo planteaba el lugar de directora y de todo eso, pero para decirme que no, se me ha cuestionado un montón de cosas que no tenían nada que ver y que eran muy buenas, muy positivas para la comunidad, y sin embargo se las ha mostrado como negativas, como feas, porque lo único que se quería era decirme a mí que no podía ocupar ese lugar. Se lo hubiera hecho más simple, me hubieran dicho no consideramos y listo, y sin embargo no ha sido así. Ahí he podido aprender y comprender a los verdaderos espiritistas, lo que es el espiritismo, lo que es decirlo, no vivirlo, no hacerlo, y que los espiritistas tenemos los mismos defectos y debilidades que tiene cualquier ser humano. No estamos exentos de eso. ¿Eso qué te hace? Te conecta con la humildad de reconocerte en tus limitaciones, en tus miserias humanas, y te iguala y te pone a la par del otro. Esa es la fraternidad que debemos hacer. Reconocer nuestras miserias humanas para poder relacionarnos con los demás desde sus miserias o desde sus potencias, desde nuestra potencia y las potencias de los demás, pero reconociendo que nosotros somos tan humanos. O sea, en esa oportunidad hemos visto muchas cosas que hasta el mismo maestro niega, como el fanatismo, como aquellos que nos han dicho que nos han tratado de supremáticos, cuando después hemos visto que los supremáticos son los mismos que nos han juzgado. Así que todas esas cosas, lo bueno es que a mí personalmente y a la comunidad, pero hablo por mí en esta parte, me ha enseñado dónde está la verdadera fraternidad, y que podemos compartir con muchas personas y no debemos tenerle miedo
a las personas y a las diferencias de criterios o de conceptos o de principios, porque el camino, lo que nosotros podemos mostrar de diferente es ese, es una fraternidad integradora donde realmente vos sigas siendo lo que sos sin perder la libertad ni la esencia, pero integrando. Y hace 2 meses atrás me ha tocado estar en una cena, también presentando el libro y contando de los 90 años de la colonia, y había un cura en esa cena. Y me dice, y le cuento, empiezo el discurso de la colonia, cómo era, que era espiritista, y cuando él digo espiritismo, él me dice, ahora entiendo, me dice, el espiritismo es lo contrario a la religión. Y yo lo dejo y sigo hablando, y después le digo, a ver, cuénteme usted, porque nunca lo he escuchado de un religioso, le digo, cuénteme usted por qué el espiritismo es lo contrario a la religión. Y me dice, es muy simple, porque los espiritistas representan al diablo, y la religión representa a Dios. Dice, los espiritistas son una secta cerrada que se comunican con el diablo, y la religión, me dice, estamos con Dios. Y me dice lo mismo que me nombra otras religiones. Y yo le digo, pero usted está con... Y había un abogado ahí, me dice, pero ellos no son así, no estás hablando de ellos. Y le digo, para mí usted está confundido, le digo, hay información que usted no la sabe. Nosotros podemos tener diferencias de principios, y seguramente que si nos ponemos a hablar de María, de Jesús, de muchas cosas, podemos tener diferencias de principios. Pero ¿sabe lo que hacemos, Fray? Le digo porque Fray era su nombre. Fray, ¿sabe lo que hacemos? Concentrarnos en las cosas que nos unen. Nosotros no andamos por la vida queriendo imponer ideas ni concentrarnos en las cosas que nos desunen, sino en las cosas que nos unen. Y ahí le he contado más cosas, y me termina diciendo, yo quiero ir a conocer esa comunidad, porque quiero entender cómo hacen para convivir 95 personas cuando nosotros somos 3 o 4 y no nos llevamos, me dice como diciendo, no nos llevamos bien. O sea, ese planteamiento y esa expresión de él se la haría a una persona que no está con su apertura de cabeza, ¿no? Y sería un problema, porque terminaríamos discutiendo qué es lo que ha sucedido muchas veces, y no es ese el objetivo, porque yo no lo voy a convencer a él, ni él me va a convencer a mí, pero tengo que separar y ver qué cosas nos unen, y hemos terminado bajando la bandera del Rotary Club, porque era una cena del Rotary Club, y hoy mi marido bajábamos la bandera argentina y él bajaba la bandera del Rotary Club, y nos sacaban una foto, y yo digo, bueno, quizás sea la unión de esto, la reconciliación con esta energía, para que algún día nos podamos reconciliar y el mundo realmente se transforme. No sé, pero me ha tocado vivir esa experiencia, ¿no? Está fantástico, Marcela. Un ejemplo interesante, porque eso es lo que hay que hacer, y eso es la labor de nosotros. No es tratar, nunca se pueden imponer ideas, porque eso se ha practicado ya por los partidos políticos, por las corrientes ideológicas y por las religiones, y hemos visto lo que han hecho y lo que se ha hecho. Nosotros tenemos que buscar otras formas, otros mecanismos para lograr esa fraternidad y el amor entre todos. Marcela, ha sido un placer. Hay una pregunta que hace Rafael, dice, ¿cómo visualiza la colonia Jaime dentro de los próximos 25 o 50 años? Y bueno, yo la visualizo, muy buena la pregunta, muy interesante. Aquí estamos con Miriam y con Hans. Hola, Miriam es miembro del consejo directivo y es la coordinadora del programa educativo. Este año ha trabajado mucho con la recepción de escuelas, han venido más de 2000
alumnos, más de 49 escuelas, y ahora en estos próximos días vamos a recibir personas en particular que las hemos invitado en la presentación del libro, en la Feria del Libro el otro día. De regalo le hemos hecho que vengan a la comunidad y que van a recibir una visita guiada. Así que bueno, Miriam es la encargada de eso. Y cómo la visualizamos a la colonia dentro de los 25, 50 años. Y yo entiendo que siendo como esa semilla que ha germinado, ese árbol que ha dado sus frutos, y que sea, la idea es que con el libro y con todo lo que hagamos sea una inspiración para que otras personas desde sus lugares puedan hacer tareas comunales caminando hacia la comuna, porque creo que no es que la vamos a ver a la comuna de un día para el otro. Eso me parece que lo tenemos que aceptar, que es así. Ojalá habría una varita que cambie toda la realidad de un día para el otro. Puede haberlo, no digo que no, que a lo mejor en 25, 50 años estemos viviendo en comuna, pero si así de las cosas más pequeñas surgen los resultados más trascendentes, hagamos cosas pequeñas para que el impacto sea en el mundo y sea trascendente. Y si nos vemos es como un modelo de vida a seguir, que sea una inspiración, de que si no se vive como la colonia en comunidad, que se viva y se hagan tareas comunales en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, ¿no? Gracias, Marcela. Gracias, Marcela, por estas exposiciones, estos consejos y estas maravillosas ideas sobre cómo tú ves el futuro. Te damos las gracias, el tiempo que has dedicado a estar aquí con nosotros, compartiendo, contestando tus añoranzas para el futuro, también la historia de ese proyecto comunal que nos ha inspirado a muchos y que no conocíamos uno que estuviera funcionando, y que ha sido un ejemplo para la humanidad y para los espiritistas de otras partes del planeta que han conocido ustedes y que han compartido con ustedes y que han visto su obra. Yo me siento honrado de haber estado con ustedes ya en 3 ocasiones o 4, 3, y que podamos entonces seguir con los lazos estrechándolos cada vez más. Gracias muchas por compartir con nosotros. Recibe nuestro abrazo cariñoso de amor para ti, extensivo a todos. Y Hans, que la última vez que estuve allá no le pude hacer la hipnosis completa, que se recuerde a ver si le puede ayudar todavía en algunas de las situaciones que él me planteaba, o darle una clasecita para que él se autohipnotice. Gracias, Hans. Jóvenes, ustedes. Gracias, Víctor. Aquí, a ver, Hans. Serán bien recibidas esas clases, Víctor. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Gracias. A Un todos. abrazo. Y nos despedimos. Quiero responder la pregunta que decía ahí, valoro tu existencia. Es una frase, valoro tu existencia, es una frase que en el 2018, cuando incorporamos los abrazos a la comunidad, una de las frases que decíamos siempre era valoro tu existencia. O sea, nos saludamos a las mañanas, nos saludábamos en ese entonces, hoy lo seguimos haciendo, ya está incorporado el abrazo en las mañanas en la mayoría de la comunidad, que nos saludamos así, y la frase era valoro tu existencia. Así que gracias, Jesús, está muy buena. Y la seguridad en la comunidad, bueno, nos cuidamos, hemos estado expuestos a robos varias veces, lo hemos denunciado en la policía, no hemos logrado nunca recuperar nada, pero es algo que bueno, que lo trabajamos, buscamos de trabajarlo más en ese todo,
de mantener la armonía entre los miembros de la comunidad y donde también entendemos que entra la seguridad, ¿no? Cuidamos la naturaleza, el vínculo con la naturaleza y con los elementos, que el sábado nos ha venido un viento bastante fuerte, con algunas piedritas, algún granizo, y bueno, eso nos hace estar siempre alerta y bueno, cuidando de todo, ¿no? Lo hablamos cuando hay un problema así de robo. Nos han llegado hasta robar aquí cerca de la casa, lo cual un poco nos ha impactado, pero lo hemos trabajado, más o menos sabíamos quién era, pero a su vez lo hacemos desde el trabajo de la comunidad. Gracias, lamentamos esa situación. Les quiero agradecer a todos, bueno, esta posibilidad de contarles, bueno, del libro y de todo lo que hacemos. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos a disposición, lo que necesiten. Somos especialistas en convivencia, tenemos la maestría. Tenemos la maestría hecha, podemos no saber otras cosas, pero en convivencia somos muy buenos, así que si necesitan en algún conflicto, en alguna situación, los podemos ayudar. También en las cuestiones organizativas, institucionales, bueno, tenemos experiencia, lo que está a nuestro alcance, a disposición. Siempre. Gracias, muchas. Y les recomiendo, discúlpame un segundito, les recomiendo, y voy a ser un poquito reiterativa, les recomiendo a todos que busquen de hacer tareas comunales. Eso nos va a enriquecer a nosotros también, nos hacen sentir acompañados. Yo sé que las hacen seguramente, que cada uno hace tareas comunales. Estaría bueno que las cuenten, que nos cuenten a nosotros, y si algunos no la hicieran o cómo la hacen, o si no la hicieran siempre, que lo vayan haciendo, interactuando unos con otros, que eso es un ejercicio muy bueno, de solidaridad y de fraternidad. Gracias, Marcela. Pues voy a tomar esa oferta y quizás en un día de estos te hablo de las cosas que hace Inés y para ver qué cosas podríamos hacer en conjunto y quizás podemos hacer hasta un proyecto conjunto, Puerto Rico, Santiago del Estero, Colonia Jaime, para ver qué cosas podemos contribuir con ustedes. Que te vengas a cocinar, aquí en la comunidad. Ay, yo soy o a malo Chacho la cocinando. Chacho lo traemos a cocinar aquí en la comunidad. A Luis traemos una vez has venido de visita, la próxima ya vienes con actividades, así que a Carmen también la vamos a traer a cocinar. No, tenemos que llevar a los que no han ido, para que vean, y a los demás compañeros que están aquí de México, de Puerto Rico y de allá de California, y las otras personas pues también, y Lupito en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, y Billy que se va para España ya ahorita. Así que todos esos quizás podemos hacer un viaje y por allá. Yo quería antes de terminar darle las gracias a Marcela. Has dado cátedra esta noche. Has dado cátedra, Marcela, en muchos sentidos, porque no tan solo has hablado de la colonia, has hablado de un estilo de vida, de una forma de vida comunal, y que se puede llevar más allá de la colonia. Es lo que creo que tú estás planteando, ¿verdad? En vivir la vida comunal, colectiva, más allá de la colonia, y que realmente pues se pueden integrar elementos de la vida comunal o de la vida colectiva a la vida que nosotros llevamos, no en una comunidad como ustedes. Y te agradezco mucho, me ha gustado mucho, creo que todos los comentarios son bien, ¿verdad? Todo el mundo muy agradecido y muy contento de haber participado. Nos has abierto a otras experiencias, ¿verdad? Como esta ventana que abrimos y vimos otro mundo, y pues te doy las gracias y espero pues que nos podamos ver pronto.
Un Gracias. mundo de posibilidades y de una comuna alcanzable, no inalcanzable. Eso No, y- es el... Y sabes que me impresionó mucho tus comentarios sobre la tolerancia, sobre la apertura y la tolerancia que tiene que haber entre nosotros, los espiritistas, las personas, todos los seres humanos. Tenemos que tener la apertura de ver cómo piensan las demás personas. Y pienso que el fray este va a ir a visitarnos a la colonia después que empezó diciéndote algo negativo, tú no te dejaste provocar y terminaste tal vez acercándote a él de alguna manera que él pues se abrió a escuchar lo que tú habías dicho. Así que eso es cátedra, Marcela. Sigue adelante, te admiro. Carmen, y nada es eso, les cuento cortito que lo he puesto en mi Facebook, de cuando hemos ido el otro día a presentar el libro aquí en Santiago, en la Feria del Libro, que para nosotros primera vez que íbamos al Fórum a hablar. El Fórum es un lugar de Santiago hermoso donde se dan conferencias, y después de la exposición le digo, bueno, si alguno tenía una pregunta, y una mujer dice, sí, yo lo que quiero decir es que a mí me han desilusionado los de Colonia Jaime, porque cuando me he ido no me han recibido y no me han vendido los productos que ahí hacen. Entonces estaban varios jóvenes y decían, ay, la tía Marcela, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué le va a decir? Entonces yo le pregunto el nombre y le digo, usted quizás ha ido un domingo que nosotros no recibimos, puede pasar esto, pero a su vez he transformado ese mensaje en decirle primero que los domingos no recibimos visitas a menos las que nosotros, porque lo dedicamos a la familia, a nosotros Claro. mismos. Y segundo, que lo que ella planteaba estaba bueno, porque ¿por qué tienen que aplaudirte y decirte que está todo bien siempre? No, porque ella ha planteado algo que le ha sucedido, entonces acepto y le he dicho, le pedimos disculpas si eso ha sido así, y es más, la invitamos a visitar con una visita guiada, y dice, ¿puedo ir con el contingente de jubilados? Sí, puede ir, porque muchas veces han visitado, o sea, eso es espiritismo, Carmen, Claro. eso es espiritismo, o sea, no tienes que pensar en cosas wow, no, eso es espiritismo, estar preparados para eso. ¿Por qué no? Y le he dicho, para que les sirva a todos, que ese planteamiento que Violeta hacía era algo que nos ayuda a replantearnos a nosotros cómo respondemos ante esa situación. Claro, que, bueno. claro. Aplauso, Marcela, aplauso. Muy bien. Felicidades, Gracias, felicidades. Carmen. Gracias. Buenas noches. Víctor, Así estás es. en silencio. Abre el micrófono. Gracias y hasta una próxima ocasión. Ha sido maravilloso. Y los hermanos de Inés y de otros países que están aquí, cátedra del grupo. Buenas noches, Adiós. que descansen. Hasta otra. Gracias a todos. Un abrazo grande para todos y valoro sus existencias. Gracias, Gracias. igual. Buenas noches. Buenas noches. Hasta otra.